¿Alguna vez sentiste que algo invisible te impedía avanzar en tus ideas o decisiones? Hoy vamos a descubrir qué son los bloqueos mentales y cómo nos sabotean sin que lo notemos. Imagina que estás a punto de tomar una decisión importante o resolver un problema, y de pronto tu mente se detiene. No hay una pared frente a ti, pero no puedes seguir. Eso precisamente es un bloqueo mental. Hoy hablaremos de qué son, por qué ocurren y cómo se manifiestan en diferentes formas. ¿Pero qué son los bloqueos mentales? Los bloqueos mentales son barreras que nosotros mismos creamos, muchas veces sin saberlo. Funcionan como filtros que limitan la forma en que vemos el mundo, cómo razonamos e incluso cómo sentimos. Estos bloqueos pueden surgir por experiencias pasadas, creencias rígidas o emociones intensas. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de bloques, empezando con el bloqueo expresivo. Este tipo de bloqueo se da cuando sentimos algo o tenemos una idea clara, pero no logramos expresarla correctamente. Por ejemplo, imagina que en una discusión sabes exactamente qué quieres decir, pero en el momento solo tartamudeas o dices otra cosa. Este bloqueo afecta la comunicación y muchas veces nace del miedo al juicio o la inseguridad. Otro ejemplo de este tipo de bloqueo sería: imagina a un estudiante que entiende perfectamente cómo resolver un problema matemático, pero durante el examen, por los nervios, no logra escribir la solución correctamente o se olvida de colocar un signo crucial. Esta dificultad para expresar lo que sabe puede generar frustración y ansiedad, y con el tiempo, provocar un bloqueo mental cada vez que enfrente una evaluación similar. Ahora vamos con el bloqueo emocional. En este tipo de bloqueo, las emociones nos controlan. Por ejemplo, el miedo al fracaso puede impedirnos siquiera intentar algo nuevo. Es como si una emoción tomara el control del volante de nuestra mente y decidiera frenar. Este tipo de bloqueo es muy común en situaciones de presión, como hablar en público o tomar decisiones importantes. Como ejemplo, imagina a una persona que recibe una excelente oferta laboral en otro país. Sabe que sería un gran paso para su carrera, pero el miedo a separarse de su familia y dejar lo conocido la paraliza. A pesar de los beneficios, la emoción pesa más que la lógica y decide no aceptar la oportunidad. Este tipo de bloqueo emocional puede impedirnos avanzar, incluso cuando sabemos qué es lo mejor para nosotros. Otro bloqueo mental con el que podemos encontrarnos es el bloqueo cultural. Este tipo de bloqueo proviene de normas o creencias culturales que hemos interiorizado. Por ejemplo, si una persona crece en un entorno donde ser artista no es una profesión seria, esa persona podría descartar su vocación por miedo a no ser aceptado. El entorno moldea nuestros límites, muchas veces sin que lo notemos. Otro ejemplo de este tipo de bloqueo sería: una joven sueña con estudiar programación, pero en su comunidad se espera que elija una carrera considerada más femenina, como enfermería o educación. Aunque tiene el talento y el interés, comienza a dudar de su decisión por miedo a ser juzgada o rechazada. Aquí no es una incapacidad interna, sino una presión externa la que limita su elección. Ahora vamos con lo que es el bloque perceptivo. Este tipo de bloqueo ocurre cuando no logramos ver la situación desde otra perspectiva. Es como si usáramos los mismos lentes para interpretar todo, sin darnos cuenta de que hay otras formas de mirar. Nuestras creencias o experiencias pasadas nos pueden hacer aferrarnos a una sola interpretación, aunque no sea la más acertada. Por ejemplo, si siempre has visto un clip solo como un sujetapapeles, podrías pasar por alto que también puede usarse para sacar la bandeja SIM de un celular. Nuestra percepción se vuelve limitada por lo que creemos que ya sabemos. Otro ejemplo más emocional. Imagina que tienes un conflicto con un amigo y tú lo tomas como una ofensa personal directa. Te sientes traicionado o herido, pero nunca consideras que tal vez esa persona estaba atravesando un mal momento, estaba estresada o incluso tenía una intención distinta a la que tú interpretaste. El bloqueo perceptivo nos hace reaccionar desde una sola versión de la realidad, cerrándonos a otras posibles explicaciones. El bloqueo intelectual aparece cuando creemos que no somos capaces de entender algo, o cuando partimos de ideas erróneas que limitan nuestro aprendizaje. Es como ponerle un techo a nuestra mente antes de intentar saltar. A veces sucede porque nos han dicho que no somos buenos para eso, o porque no tenemos información suficiente para tomar una decisión o resolver un problema. Pero en lugar de buscar más datos o aprender, nos quedamos paralizados. Por ejemplo, una persona que cree que las matemáticas no son lo suyo, puede evitar intentarlo,
aunque en realidad solo le falta una buena explicación o más práctica. Es un bloqueo que nace más de la creencia que del verdadero límite. Otro ejemplo de un bloqueo intelectual sería: un adulto evita aprender un idioma nuevo porque piensa que ya está muy mayor para eso, sin considerar que muchas personas aprenden idiomas a cualquier edad con constancia. El bloqueo ambiental surge cuando lo que nos rodea interfiere directamente con nuestro pensamiento o creatividad. A veces no es que no podamos hacer algo, sino que el contexto no ayuda. Por ejemplo, un espacio ruidoso, una habitación con poca luz o incluso estar rodeado de personas que critican constantemente pueden bloquear nuestras ideas o nuestra motivación. Este bloqueo no siempre se nota porque estamos acostumbrados al entorno, pero puede tener un gran impacto. También puede surgir en entornos muy exigentes, donde hay presión por resultados rápidos, y eso impide que las ideas fluyan con calma o se maduren. Otro ejemplo de esto sería: un estudiante intenta estudiar en casa, pero hay mucho ruido, interrupciones constantes, y nadie la toma en serio. Aunque quiera concentrarse, el ambiente le juega en contra y su rendimiento baja. Ahora que ya hablamos sobre los diferentes bloqueos mentales, nos preguntamos ¿cómo nos liberamos de los bloqueos mentales? La mejor forma de romper un bloqueo mental es reconocer que lo tenemos. Muchas veces vivimos dentro de una especie de jaula invisible que nosotros mismos construimos sin darnos cuenta. El primer paso es observarnos. ¿Qué pensamientos nos detienen? ¿Qué situaciones nos generan parálisis? ¿Qué excusas repetimos constantemente? Una vez que lo vemos, podemos cuestionarlo. ¿Por qué creo que no soy capaz? ¿Qué evidencia real tengo? ¿Y si simplemente lo intento? Exponerse a nuevas experiencias también es clave. Salir de la rutina, hablar con personas diferentes, probar cosas nuevas, viajar, leer temas fuera de lo habitual. Todo eso nos ayuda a ver el mundo con otros ojos. También es importante entrenar la autoconciencia, es decir, conocernos mejor, saber cuándo una emoción nos está bloqueando o cuándo una idea fija nos está limitando. Y no olvidemos la creatividad. Ser creativos no solo es pintar o componer música, también es pensar distinto, resolver problemas de nuevas formas, imaginar posibilidades. La mente, como un músculo, necesita moverse en direcciones diferentes. Si siempre piensa igual, se atrofia. Liberarse de los bloqueos mentales no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso, pero vale la pena. Porque del otro lado del bloqueo, muchas veces, hay una mejor versión de nosotros mismos. Ahora que conoces estos bloqueos, detente un momento y hazte una pregunta honesta. ¿Cuál es el que más te afecta a ti? Tal vez es el miedo a fallar o la dificultad para expresar lo que realmente sientes. Tal vez es una costumbre cultural tan arraigada que ni siquiera habías notado que te limita. Identificar nuestro propio bloqueo es como encender una luz en una habitación oscura. Una vez que lo vemos, ya no podemos ignorarlo. Y eso es una buena noticia, porque lo que se puede ver, se puede transformar. No se trata de eliminar los bloqueos de la noche a la mañana. Se trata de empezar por cuestionarlos, hablarlos, escribirlos, desafiarlos con pequeños actos de valentía. Tal vez hoy solo te animes a decir algo que normalmente callas, o a intentar una idea que antes pensabas imposible. Al final, la mente puede ser una prisión o una puerta abierta, y aunque no siempre podemos elegir qué pensamientos llegan, sí podemos elegir cuáles escuchamos y cuáles transformamos. Así que, ¿cuál será tu primer paso para liberar tu mente?